Dada la experiencia del grupo en trance y la historia personal de sus integrantes, decidimos realizar un laboratorio escénico en danza buto que desarrolle la sinergia en las dimensiones de formación, creación y circulación con un grupo de personas con y sin discapacidad. La danza buto, conocida también como danza de las tinieblas, es una expresión dancística de la vanguardia japonesa que tiene sus inicios en el periodo de posguerra del Japón, después de la bomba atómica. Me llamo Laura Benavides y tengo 27 años. Sobre todo la transformación de la percepción del cuerpo y de la relación con el entorno. Me llamo Karen Margarita Gaviria Moré, tengo 29 años. Yo entré como en una depresión, una crisis de ansiedad muy fuerte, pues de la vida, ¿no? De la existencia, muchas preguntas y cosas que me estaban rondando en la cabeza. En el transcurso de los ejercicios y de las clases fui como encontrando las respuestas que me daban tranquilidad. Los cuerpos que fueron socialmente identificados como normales se ven confrontados a alteraciones físicas a consecuencia de la explosión. Me llamo David Bernal Vera y tengo 34 años. Como lanzarse a ver qué pasa. Es decir, el piso es duro, es muy probable que si uno se cae como discapacidad tenga una lesión. La lesión puede ser muy grave y puede ser una escara, en fin. Pero intentémoslo. Sí, o sea, es decir, que cada uno conozca su propio cuerpo y vea hasta dónde puede dilatar ese límite. Por esta razón, el Buto, con su filosofía y práctica, deconstruye y quiebra los parámetros de la esteticidad y normalidad de los cuerpos, permitiendo descubrir nuevas corporalidades. Yo soy María Fernanda Guzmán, tengo 29 años. Siento que lo más significativo ha sido como ese encuentro, esa posibilidad de ver los cuerpos en uno solo. Pero ha sido un proceso de transformación también que se ha unido a otros procesos. Ha sido como una evolución, una metamorfosis realmente. Transformar, el encontrar como eso bonito de la diversidad y cómo se va transformando eso y cómo la gente se va reencontrando a través de los performances que observan, ¿no? Mi nombre es Juan Sebastián Rojas, tengo 25 años. La academia simplemente ve una relación sujeto-objeto y hay una partición. Aquí estamos totalmente integrados y estamos viviendo un camino juntos, como de una forma como más reconciliada, porque no solamente reconciliarnos con el que está al lado, sino reconciliarnos con nosotros mismos. Que recoge lo que ellos expresan acerca de la discapacidad, cómo se puede ver desde otro punto de vista. Hola, buenos días. Mi nombre es Fiona Paola Morales Castellanos, tengo 41 años. Es algo duro, pero ya con el tiempo vas empezando a moldear, porque puedes moldear los ejercicios y puedo crear una dinámica corporal según mi cuerpo, según mi habilidad física, y es lo que me ha podido sorprender y es lo que he podido disfrutar.
sentir liberado, pues por un lado, pues como no puedo ver, pues no puedo ver quién me está mirando, quién no me está mirando. De todas maneras fue una experiencia muy bonita. Quiero que mañana y estos días que nos vamos a presentar esté mucho mejor y que salga una metamorfosis excelente. El hecho de que sea en un ambiente urbano, así casual y todo, también lo hace más interesante y más atractivo porque es como que interactúan con la gente ahí. Yo soy Juan Piñeros y tengo 35 años. Ha sido como derrumbar eso, esa indiferencia además que se vive en lo cotidiano, con el otro, con el extraño, con el diferente tal vez. Un proceso de conciliación, de paz de alguna manera, ¿no? Encontrarse con otras diversidades. Pone en duda la tal discapacidad, que finalmente es fuerza muy grande, como decía Komuro Oshii también, la impotencia que es poder. Mi nombre es Roger, tengo 28 años. Entonces al principio fue un choque fuerte porque había cosas que yo me negaba a aceptar y no había tenido la oportunidad de convivir directamente, de dar la mano, de dar un abrazo. Si realmente se cambian las ideas. Utilizamos el performance en espacios no convencionales como la calle para transgredir la realidad. ¿Qué tal cuando salieron con esa silla de ruedas? Parecían como en un carnaval, ¿no? Empezaron a utilizar los mismos instrumentos de su handicap. Hicieron composiciones, pero cada composición se notaba que era espontánea. Pienso que al último como que quitaron sus malas emociones y así llegaron a encontrar algo bueno y se abrazaron entre todos. Pues me parece una danza súper interesante porque personalmente siento que refleja todos los sentimientos y las tragedias. Las aparentes limitaciones de las personas catalogadas socialmente como discapacitadas son, desde este enfoque, condiciones que potencian el acto creativo. Mi nombre es Juan Felipe Díaz. Me he sentido como, especialmente en un caso, con una persona que no puede ver. Me conecté con él, me sentí, mejor dicho, en otro lado. Se sentía idealmente que éramos uno, sí, que era un reflejo de mí. El laboratorio fue un espacio de experimentación para descubrir lo que son y desean ser y no lo que la sociedad determina que deben o pueden hacer. Me llamo Paola López y tengo 22 años. Cuando empezamos a reconocernos como una sola célula, es realmente construir desde el otro, para el otro y para mí. Creo que por eso me ha parecido esto realmente muy increíble. Me llamo Carlos Eduardo Luis Rojas, tengo 30 años. Tener como una conectividad con el otro. No importa si uno es cojo, si uno tiene un brazo, si uno tiene una pierna, para mí eso no es capacidad. Uno se puede moverse como uno puede moverse. A mi propio cuerpo, empezar
como con ese proceso de aceptar los movimientos y mis límites, ¿no? Esos bordes. Estaba muy afuera, viendo a mis compañeros cómo se movían y que yo no podía hacer. Sin embargo, ahora en este momento ya no estoy tan centrada en lo que no puedo hacer, sino en realmente con mi cuerpo qué cosas sí puedo lograr y qué puedo transmitir a través de él. Me emocionó muchísimo cuando se quitaron las vendas, cómo somos libres. El paradigma de ver a la gente anormal o normal, espero que este grupo siga trayendo muchísima más gente, sea una masa gigante y me lleve un bonito recuerdo. Me parece muy lindo que en este país y en esta ciudad haya inclusión de todas las personas. Somos uno y uno es todo. Que remueve las entrañas de la gente le parece algo tan extraño que puede mover fibras, su mente, cosas malas que hayan vivido. Me gustó mucho porque interpretó como que su alma, como levantándose para luchar y para triunfar. Te amo, Bogotá.